tenemos ahora mismo en contacto al padre Hugo Fernández. Él es director justamente de bienes culturales de la arquidiócesis. Bienvenido, padre, es también historiador, así que tiene muchísimo que aportar en esta entrevista. Bienvenido, muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Luana, buenas tardes, Salim, y a toda la gente que está acompañando a estas horas nuestro programa. Buenas tardes, padre, un gusto. Está con nosotros, estamos hablando de algo sumamente trascendental, entendemos, para este momento de la iglesia, siguiendo la línea de lo que hablábamos, distinguido padre, la secularización, el aumento de las personas sin credo. Me imagino que es un tema fundamental hoy en día para la Iglesia Católica. ¿Cuál es su reflexión al respecto y qué visión tiene conociendo la corriente del Papa León XIV? Asimismo, Salim, ¿verdad? Uno de los temas actuales es la secularización. Sin embargo, desde la Iglesia lo estamos reflexionando y lo estamos mirando como un fenómeno evolutivo de la humanidad, ¿verdad? La secularización también va acompañada por el aumento demográfico y ello implica también una serie de trabajos pastorales para acompañar primero el aumento demográfico y con ello todas las circunstancias que en la historia van aconteciendo día a día, ¿verdad? Sin embargo, ante la realidad de la secularización, en muchos sectores, en muchas partes del mundo, también observamos con mucha esperanza que sobre todo la juventud de hoy día tiene una apertura y un acercamiento muy fuerte a la espiritualidad y con ello también para nosotros es un campo muy fértil para el acercamiento a Dios, ¿verdad? O sea que ahí también, junto con la problemática de la secularización desde el punto de vista religioso, también vemos una esperanza en ciertos deseos y en ciertas manifestaciones que se despiertan en muchos ámbitos en el mundo hoy día de un acercamiento al sentido espiritual, Salim. Padre, ¿qué sensación dejó el primer discurso del Papa León XIV? Evidentemente, o sea, aparentemente es la palabra correcta. ¿Va a seguir la misma visión que tenía también el Francisco? La primera reacción, y yo creo que estoy compartiendo esto con mucha gente, fue la de un sentimiento profundamente emotivo, verle al nuevo Papa que salía desde el balcón de San Pedro allí, despertó en muchos de nosotros una alegría, una sensación de agradecimiento por este hombre que Dios está enviando para nosotros, y al escucharlo y al escuchar un poco su primer discurso, su primer mensaje, se llenó también de alegría inmensa todo el pueblo cristiano, porque toma palabras muy interesantes como en continuidad, no solo con la memoria y el trabajo del Papa Francisco, sino que trajo a la memoria histórica también palabras de otros antecesores como Juan XXIII, que luchó tanto por la paz. Entonces, pronunciar esa palabra, ese deseo, esa bendición de paz, ya fue un elemento, digamos, un primer paso que ha dado mucha alegría a la Iglesia. Y por supuesto, el recuerdo que le hizo al Papa Francisco denota en él, ¿verdad?, sobre todo por la trayectoria que él ha tenido en el trabajo con el Papa Francisco, ha demostrado que él posiblemente, ¿verdad?, siga de esa misma línea del Papa Francisco, de la cercanía a los más vulnerables, de la cercanía y la atención a los sectores más desfavorecidos. De hecho, nuestro nuevo Papa trabajó por mucho tiempo en un sector muy carenciado en Perú y también acompañando y motivando a los obispos, sobre todo aquellos que trabajaban en lugares muy pobres. Así que hay cierto acercamiento a la doctrina que Francisco ya estaba impulsando en la Iglesia. Y de hecho, el mismo nombre que elige León XIV es como un anticipo de lo que tal vez desde su corazón se desprenda, la continuidad de
del trabajo de aquel León XIII que había implementado dentro de la iglesia la doctrina social, el acompañamiento a los pobres. Así que la sensación de alegría, de gozo y de esperanza, yo creo que lo comparto con gran parte del pueblo cristiano en este momento. Así es. Padre, qué lindas sus palabras, transmite mucha paz. Tenemos también entendido que usted es historiador, entonces queremos pedirle un poco una reflexión y que nos cuente un poco la información respecto al Paraguay, ¿verdad? ¿A usted le parece que debe haber un acercamiento mayor con la iglesia? Que la iglesia, acá en Paraguay hablamos mucho, y le tiro algunos datos, ¿verdad?, de un crecimiento bastante macroeconómico. Sin embargo, se habla todavía de una desigualdad importante, haciendo referencia a lo que nos decía la parte social. Históricamente uno veía siempre al famoso país, que le decimos con cariño a los padres aquí, cerca de grandes presidentes. Uno se acuerda de Fidel Maíz, por ejemplo, el obispo Maíz, muy cerca del mariscal, y cosas por el estilo. ¿Cuál es su reflexión que tiene y este tipo de papas favorecen en ese sentido a la sociedad paraguaya? Y si me permitís salir un poquitito de traer las palabras en estos días, unas palabras, una frase que me tocó mucho el corazón, fueron las palabras del cardenal Cristóbal López, ¿verdad? Nuestro querido cardenal Cristóbal López, en estos días previos al cónclave, pronunció una frase con una carga histórica y actual muy fuerte que nos llevó a reflexionar muchísimo, y ojalá reflexionemos con este ministerio también del nuevo Papa. Decía el cardenal López, yo vengo del Paraguay, y en el Paraguay la iglesia está en todas partes, dice. La religiosidad popular está a flor de piel, en donde uno va, hay iglesia, dice el cardenal Cristóbal López, pero en el Paraguay, que es el país más católico de toda la región, la iglesia está por todas partes, pero el reino de Dios es muy pequeñito, porque todavía hay demasiada desigualdad, hay demasiado corrupción, hay muchas necesidades en el ámbito moral y sobre todo espiritual. Entonces, esa frase del cardenal Cristóbal López a mí me llegó profundamente en el corazón, porque es cierto, porque muchas veces podemos caer, ¿verdad? Y ha caído también en la historia en muchos momentos, vivir la religiosidad, vivir la fe de una manera muy superficial al Papa, como fue el encargado del dicasterio para los obispos. Los últimos obispos fueron, digamos, nominados por él, así que conoce a los obispos del Paraguay, conoce la realidad del Paraguay también. Yo creo que así como Francisco amó mucho al Paraguay, en el Papa León también vamos a encontrar mucho cariño hacia nuestro pueblo, y ojalá que de vez en cuando él también nos estire la oreja como pueblo paraguayo, para que podamos nosotros también vivir nuestra fe, y que la iglesia en Paraguay sea grande en iglesia y en reino de Dios también, como tendría que ser esa línea. Qué lindo lo que nos está diciendo. Me llevo, Padre, de sus palabras, un aprendizaje que lo tuve en este instante escuchándolo. Hay una diferencia interesante entre iglesia y reino de Dios. Es como que el reino de Dios es aquella fe puesta en práctica. ¿Nos puede contar un poquito más? Me parece relevante eso. Claro, ¿verdad? Nosotros entendemos por iglesia, ¿verdad? Últimamente como la institución, la organización, los templos, los curas, las ceremonias, ir a rezar, ir a anotar misa, ir a las novenas, como esas prácticas espirituales, como lo estamos identificando mucho a todo ese conjunto como la iglesia. Entonces, al identificar todo como eso, todos esos elementos como la iglesia, nos estamos olvidando de algo muy importante, que iglesia es familia, que iglesia es misericordia, es acompañamiento, es servicio al más necesitado, y allí en esa iglesia del servicio, allí se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta, nos dice Jesús, cuando abrazamos la voluntad de Dios, cuando rechazamos las tentaciones del mal, y a pesar de lo difícil que el mundo, ¿verdad?, va poniendo en nuestra vida, confiamos en Dios,
perdonamos al que nos ofende y caminamos fortalecidos hacia el amor de Dios. Ese es el reino de Dios. Y todo eso se irá complementando y se irá fortaleciendo después con las prácticas, con la liturgia, con la Eucaristía, que es lo que nos va a dar la fuerza para vivir ese reino de Dios. Sin embargo, la problemática muchas veces es que pasa un poco al revés. Priorizamos la institución, el acto, lo ceremonial, y después salimos de la misa con el mismo corazón todavía duro, sin querer perdonar, sin querer ser humilde, sin querer reconocer los errores, o simplemente continuando con nuestra vida de malos y malas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante actuar acorde al reino de Dios para vivir en iglesia como se debe. Padre, siguiendo con la elección del nuevo Papa León XIV, ¿sorprendió tal vez la rapidez en esta elección, y si también sorprendió que sea un Papa norteamericano? Porque en la historia esta es la primera vez que un padre norteamericano, en este caso, sea Papa, y además que sea agustiniano. Exacto, ¿verdad? Pero les comparto un poco una incidencia entre nosotros los curas, ¿verdad? En las conversaciones que teníamos entre nosotros los curas sobre, bueno, las pequeñas especulaciones que de alguna u otra manera inevitablemente uno va haciendo, ¿verdad? Y decíamos en las conversaciones entre los curas, si casi 1500 años gobernaron la iglesia, europeos, asiáticos, norteafricanos, ¿por qué no con el Papa Francisco, que inicia un nuevo periodo en la iglesia, de gobierno en la iglesia? ¿Por qué no continuaría un americano también, alguien que de esas tierras, ¿verdad? Entonces, eran como los comentarios entre nosotros y el resto también entre nosotros, que ojalá el Espíritu Santo suscite a Pedro, al sucesor de Pedro, de estas tierras americanas. Y por eso también entre los curas ahora, al menos en nuestro entorno aquí en Paraguay, estamos tan contentos y tan felices porque fue nuevamente un hermano nuestro de esas tierras. Sorprendió, sí, porque las especulaciones caían muy fuertemente sobre europeos y asiáticos, y que haya salido un papa americano nos llena de gozo, de sorpresa positiva y de compromiso también, de mucho compromiso para acompañar al sucesor de Pedro. Qué lindas palabras, padre. Se le escucha con mucha paz, con mucha alegría. Su tono de voz transmite eso. Gracias por este contacto, y si quiere dar un mensaje final para la iglesia, para la gente que está viendo esto, con mucho gusto, el espacio es suyo. No, muchas gracias a ustedes, Salim, Luana, muchas gracias a la gente que nos está acompañando también en este día de gozo, en este día de alegría, una alegría que se despierta del corazón porque es algo bueno. Cuando las cosas buenas pasan, hay alegría inmensa en el corazón y hay paz en el ambiente y hay tranquilidad. Y eso es lo que queremos también desde hoy pedirle a Dios, que realmente esa paz, esa tranquilidad, y más todavía en nuestro país, en este mes patrio, en este mes de la patria, que nos otorgue, así como nos bendijo hoy con la elección de un nuevo Papa, que Dios también nos regale en estos días al Paraguay mucha paz, mucha justicia, como lo dice nuestro escudo nacional, y que este mes sea un mes cargado de mucha alegría, y una alegría buena, ¿verdad? Así que iniciamos bien el mes, estamos ya cerquita a las fiestas patrias, y por ello también nos unimos en oración. Y mi mensaje por último para todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, es más bien mensaje de aliento, ¿verdad? Las cosas no son fáciles, nunca han sido fáciles en la vida cotidiana. Sin embargo, con la confianza puesta en Dios, siempre habrá soluciones, siempre habrá buen camino. Y bueno, la alegría que hoy sentimos por un nuevo Papa es una alegría que el Señor nos estará regalando siempre y cuando confiemos en Él también todos los días de nuestra vida. Así que muchas gracias a ustedes, y mi bendición y mi oración por todos ustedes. Amén. Gracias, Padre. Qué lindo, ¿eh?